¿Te has dado cuenta de lo que acaba de pasar hace unos segundos? Antes incluso de empezar a escuchar, antes de entender nada con la mente, algo en ti ya reaccionó. Tal vez fue una sensación leve, una curiosidad extraña, o ese impulso difícil de explicar que te hizo quedarte. No es casualidad. Eckhart Tolle diría que ahí, justo ahí, ya ocurrió algo importante. Por un instante dejaste de estar completamente atrapado en el pensamiento. La mayoría de las personas leen palabras todo el tiempo sin sentir nada. Pasan títulos, frases, mensajes y todo rebota en la mente como ruido. Pero a veces, muy pocas veces, una simple frase logra detener el flujo automático. Es como si alguien tocara suavemente tu hombro desde dentro y te dijera, mira, date cuenta de este momento. ¿Te suena? Esa pausa, aunque dure solo un segundo, es el inicio de la presencia. Eckhart cuenta que durante años vivió dominado por una mente ruidosa, llena de miedo, ansiedad e historias sobre sí mismo. Hasta que una noche, agotado de sufrir, apareció una pregunta aparentemente absurda. Si no puedo vivir conmigo mismo, ¿quién es ese yo y quién es el mí mismo? Esa pregunta no le dio una respuesta lógica, le dio silencio. Y en ese silencio su vida cambió para siempre. No porque entendiera algo nuevo, sino porque dejó de identificarse por completo con la voz de su mente. Ahora, observa esto. Mientras escuchas estas palabras, ¿puedes notar que hay una parte de ti que escucha? No piensa, no analiza, simplemente está aquí. Esa es la conciencia de la que habla Tolle. No es algo que tengas que crear, ya está presente. El problema es que casi nunca la reconocemos porque estamos demasiado ocupados pensando en el pasado o anticipando el futuro. Quizá ahora mismo tu mente esté diciendo, ¿y esto para qué me sirve? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo aplico esto? Y está bien, la mente siempre quiere hacer algo, conseguir algo, llegar a algún sitio. Pero aquí viene una de las ideas más poderosas de Tolle. La transformación real no empieza haciendo, empieza dándote cuenta. Dándote cuenta de que no eres esa voz que pregunta, sino el espacio en el que esa voz aparece. Piensa en cuántas veces al día te pierdes en pensamientos sin notarlo. Caminas, comes, trabajas, hablas, pero no estás realmente ahí. Estás viviendo en tu cabeza. Y de pronto, algo tan simple como leer una frase puede sacarte de ese trance. No porque la frase sea mágica, sino porque en ese instante bajaste la guardia. Dejaste de resistirte al ahora. ¿Notas como si no te esfuerzas en pensar, aparece una especie de calma de fondo? No es euforia, no es emoción intensa, es más bien una quietud sutil. Eckhart la llama el poder de la hora. No porque la hora sea un concepto, sino porque es el único lugar donde la vida ocurre de verdad. El pasado solo vive como recuerdo, el futuro como imaginación, pero este instante es real. Y aquí viene algo que muchas personas pasan por alto. El ego no desaparece de golpe, no se destruye, se debilita cada vez que lo observas sin juzgar. Cada vez que notas un pensamiento y no lo sigues, algo en ti se desidentifica. Poco a poco la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse más espaciosa, más ligera. Si al leer o escuchar esto sientes una mezcla de calma y extrañeza, no intentes definirla, no intentes atraparla. Simplemente reconócela. Ese reconocimiento ya es presencia. Y tal vez, solo tal vez, este sea uno de esos momentos en los que algo empieza a cambiar sin que la mente tenga que entenderlo todavía. Sigue escuchando, porque lo que se abre cuando te quedas aquí, consciente, va mucho más allá de estas palabras. Hay algo que casi nadie te dice. La mente no es tu enemiga, pero tampoco es quien debe dirigir tu vida. Eckhart Tolle lo explica con una imagen muy simple. La mente es una herramienta maravillosa, pero cuando no eres consciente, se convierte en un amo. Y la mayoría de las personas viven obedeciendo órdenes internas que ni siquiera cuestionan. Pensamientos que aparecen, se repiten y se creen como si fueran la verdad absoluta. Observa lo que sucede ahora mismo. Mientras escuchas, puede que surja un pensamiento diciendo, esto ya lo sé. O esto suena interesante, o incluso no estoy seguro de sentir nada especial. Date cuenta de algo crucial. Ese pensamiento no eres tú, es solo un movimiento dentro de la conciencia. Cuando ves eso con claridad, aunque sea por un instante, recuperas poder.
No poder sobre otros, sino poder interior. Eckhart Tolle suele contar que el ego se alimenta del tiempo psicológico, vive del pasado y del futuro, del recuerdo de lo que fuiste, de lo que te hicieron, de lo que perdiste, o de la expectativa de lo que debería pasar, de lo que te falta, de lo que aún no has conseguido. El ego necesita historias para existir, y cuanto más crees esas historias, más fuerte parece. Pero aquí ocurre algo interesante. En el momento presente, el ego no tiene suelo firme. Intenta sostenerse, claro. Aparece como comparación, como queja, como ansiedad o como deseo. Pero si lleva su atención a la hora, al simple hecho de estar escuchando, el ego empieza a quedarse sin energía. No porque lo ataques, sino porque dejas de alimentarlo. Tal vez ahora mismo estés respirando sin haberte dado cuenta antes. No hace falta cambiar nada, solo notar. Eckhart insiste mucho en esto. La conciencia no necesita esfuerzo. El esfuerzo pertenece a la mente. La presencia es natural. Es lo que queda cuando no te pierdes en pensamientos compulsivos. Piensa en cuántas veces has buscado la paz como si fuera un objetivo lejano. Cuando arregle esto, estaré tranquilo. O cuando consiga aquello, me sentiré completo. Y sin embargo, incluso cuando logras algo, la inquietud vuelve. Todo señala que la paz no se encuentra en las circunstancias, sino en tu relación con el momento presente. No es que la vida deje de tener desafíos, es que tú dejas de resistirte mentalmente a lo que es. Aquí hay una clave profunda. La resistencia es sufrimiento. No el dolor físico, no las situaciones difíciles, sino la lucha interna contra lo que ya está ocurriendo. Cuando dices internamente, esto no debería estar pasando, el ego toma el control. Cuando aceptas el ahora, aunque no te guste, algo se relaja dentro de ti. Puede que una parte de ti se pregunte, ¿entonces tengo que resignarme? Y Eckhart es muy claro con esto. Aceptar no significa rendirse pasivamente, significa dejar de pelear con la realidad para poder responder con claridad. Desde la presencia, las acciones son más limpias, menos reactivas, más conscientes. Si sigues escuchando con atención, notarás que no solo estás recibiendo ideas, algo más profundo está ocurriendo. Una especie de espacio interno se abre. Ese espacio es el mismo en el que aparecen tus pensamientos, emociones y sensaciones. Y cuanto más lo reconoces, menos atrapado estás en ellos. Quédate aquí un poco más. No intentes llegar a ningún sitio, no busques una experiencia especial. La verdadera transformación de la que habla Eckhart Tolle no es espectacular, pero es radical. Empieza justo donde estás, en este momento, escuchando, siendo consciente de que estás consciente. Hay un momento, casi imperceptible, en el que te das cuenta de algo que cambia tu forma de relacionarte con todo. No necesitas deshacerte de tus pensamientos para estar en paz. Eckhart Tolle insiste mucho en esto porque la mente suele convertir incluso la espiritualidad en un nuevo campo de batalla. Tengo que dejar de pensar, tengo que controlar mi mente, tengo que estar siempre presente. Y sin notarlo, el ego vuelve a apropiarse del proceso. Observa esto con honestidad. Los pensamientos seguirán apareciendo, emociones incómodas seguirán surgiendo, situaciones difíciles seguirán ocurriendo. La diferencia no está en lo que aparece, sino en desde dónde lo observas. Cuando te identificas, te pierdes dentro de la historia. Cuando observas, hay espacio. Y en ese espacio aparece una paz que no depende de que todo vaya bien. Eckhart cuenta que muchas personas llegan a él buscando liberarse del sufrimiento, pero en realidad siguen aferradas a él a través de su identidad. Yo soy así, yo siempre he sido ansioso, mi vida ha sido muy dura. No es que esas experiencias no hayan ocurrido, es que el ego las convierte en un personaje, y cuanto más defiendes ese personaje, más pesado se vuelve. Ahora mismo, pregúntate suavemente, ¿quién soy yo sin mi historia? No intentes responder con palabras, solo siente el silencio que aparece después de la pregunta. Ese silencio no es vacío, está vivo, es presencia. Eckhart describe este reconocimiento como volver a casa después de haber estado perdido en la mente durante años. Tal vez empieces a notar que incluso el malestar tiene un espacio en el que aparece. La ansiedad, la tristeza, el enfado no son el problema en sí,
El problema es la resistencia mental que dice, esto no debería estar aquí. Cuando permites que la emoción esté, sin etiquetarla como un enemigo, algo se transforma. No porque la emoción desaparezca de inmediato, sino porque deja de dominarte. Aquí hay una enseñanza muy práctica de Tolle. Cada vez que notes una reacción emocional intensa, en lugar de preguntarte por qué le pasa esto, prueba a llevar la atención al cuerpo. Siente la energía de la emoción sin contar la historia. Tal vez notes presión en el pecho, tensión en el estómago, calor, vibración. Al sentirla directamente, sin pensarla, estás saliendo del bucle del ego. Este cambio es sutil, pero profundo. Pasas de ser arrastrado por la experiencia a ser el espacio que la contiene. Y desde ahí, la vida se vive de otra manera. No más fácil en apariencia, pero sí más real, más auténtica. Puede que una parte de ti tenga miedo de soltar la identidad, porque el ego susurra, si no soy mis pensamientos, ¿quién soy? Eckhart responde a esto con una calma desconcertante. Eres la conciencia en la que todo aparece. No es una idea, es algo que puedes comprobar ahora mismo si dejas de buscarlo y simplemente lo reconoces. Mientras escuchas estas palabras, hay una quietud de fondo que no depende del sonido, ni del significado, ni del tiempo. Esa quietud no viene y va, siempre está ahí. Lo que cambia es tu atención. Cuando la mente se calma, aunque sea un poco, esa presencia se hace evidente. Permanece con esto, no como un ejercicio, no como una técnica, sino como una forma de estar. Porque cuanto más reconoces esta presencia, más natural se vuelve vivir desde ella. Y lo que parecía un concepto lejano, empieza a sentirse como algo íntimo, cercano, como si siempre hubiera estado aquí, esperando a que te dieras cuenta. Llega un punto en este camino en el que empiezas a notar algo inesperado. Ya no todo te engancha como antes. Situaciones que antes disparaban una reacción inmediata, ahora generan un pequeño espacio. No es indiferencia, no es frialdad, es claridad. Eckhart Tolle dice que ese espacio es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no estar obligado a reaccionar desde viejos patrones. Observa cómo funciona normalmente la mente. Alguien dice algo, ocurre algo, recuerdas algo, y en cuestión de segundos aparece una reacción automática. Defensa, ataque, justificación, culpa. Todo ocurre tan rápido que parece inevitable. Pero cuando hay presencia, ese mecanismo se vuelve visible, y lo que se vuelve visible pierde parte de su poder. Eckhart lo explica de una forma muy directa. No es la situación la que te perturba, es la historia que la mente crea sobre ella. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y sufrir de manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque cada una interpreta desde su condicionamiento, desde su pasado, desde su identidad mental. Cuando ves esto con claridad, algo se afloja por dentro. Tal vez ahora te des cuenta de cuántas veces tu día está lleno de pequeñas resistencias. El tráfico no debería ser así. Esta persona no debería comportarse así. Yo no debería sentirme así. Esas frases internas parecen inofensivas, pero sostienen un estado constante de tensión. Tolle señala que la aceptación no es decir, me gusta lo que está pasando, sino reconocer que en este instante esto es lo que hay. Desde ahí la acción es mucho más inteligente. Hay algo profundamente transformador en dejar de discutir con la realidad. No dejas de actuar, no te vuelves pasivo, simplemente actúas sin la carga emocional innecesaria. Y esa ligereza interna se refleja en todo, en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo tomas decisiones. Eckhart comparte que cuando dejó de identificarse con la mente, descubrió una alegría silenciosa que no dependía de que su vida fuera perfecta. No era entusiasmo constante, sino una sensación de fondo, estable, que estaba presente incluso en medio de dificultades. Esa alegría no viene de obtener algo, sino de estar alineado con el ahora. Quizá empieces a notar que al escuchar hay menos prisa, menos necesidad de llegar al final. Eso es una señal clara de presencia. La mente siempre corre al siguiente momento. La conciencia se queda. Y en ese quedarse, la experiencia se profundiza. Aquí hay un punto clave que Tolle repite una y otra vez. No esperes a que la vida se calme para estar presente. No esperes a tener tiempo, silencio o condiciones ideales. La práctica real es estar aquí,
En medio del ruido, del movimiento, de la imperfección, cada situación cotidiana se convierte entonces en una oportunidad para despertar. Si algo dentro de ti se siente más espacioso, más abierto, no intentes sostenerlo. No te apropies de ello. El ego es muy sutil y puede decir, ya lo estoy logrando. En cuanto aparece esa idea, la presencia se debilita. Simplemente nota, observa, permanece. Este reconocimiento no es un evento puntual, es un proceso vivo, a veces claro, a veces difuso, pero cada vez que vuelves a la hora, aunque sea por unos segundos, algo se reordena dentro de ti. Y poco a poco, sin esfuerzo forzado, la vida empieza a vivirse desde un lugar más profundo, más silencioso, más real. En algún momento, empiezas a darte cuenta de algo muy sutil. Ya no necesitas defenderte tanto. Antes, cualquier comentario podía sentirse como un ataque, cualquier silencio como rechazo, cualquier error como una amenaza a tu valor personal. Eckhart Tolle explica que esto ocurre porque el ego siempre está buscando protección. Vive en alerta constante, interpretando la realidad desde el miedo a desaparecer. Cuando estás identificado con la mente, todo parece personal. Si alguien no responde, es por mí. Si algo sale mal, yo soy el problema. Pero cuando hay presencia, ves que la mayoría de las reacciones no tienen que ver contigo como conciencia, sino con condicionamientos, tanto tuyos como de los demás. Y esa comprensión trae una gran liberación interna. Eckhart dice algo que al principio puede incomodar. La necesidad de tener razón es una forma de violencia. No siempre externa, pero sí interna. Cada vez que tu mente insiste en imponer su punto de vista para sentirse superior o segura, el ego se fortalece. En cambio, cuando escuchas de verdad, cuando no necesitas ganar, algo se relaja profundamente. Tal vez empieces a notar esto en conversaciones cotidianas. Hay más silencio entre palabras, más escucha real, menos impulso de interrumpir o corregir. No porque te obligues a callar, sino porque ya no hay tanta urgencia por afirmar una identidad. Y en ese espacio, las relaciones cambian, se vuelven más auténticas, menos tensas. Aquí aparece otra enseñanza clave de Tolle. Muchas relaciones no fracasan por falta de amor, sino por exceso de ego. Dos identidades intentando validarse, protegerse o imponerse. Cuando al menos una de las dos personas se vuelve más consciente, la dinámica empieza a transformarse. A veces suavemente, a veces de forma incómoda, pero siempre con más verdad. Quizá ahora mismo estés recordando alguna situación reciente en la que reaccionaste de forma automática. No te juzgues por ello. Tolle insiste en que la culpa también es ego. La observación consciente es suficiente. Cada vez que ves un patrón sin condenarlo, ese patrón pierde fuerza. Hay algo profundamente sanador en darte permiso para no saber, para no tener una respuesta inmediata, para no controlar cómo te perciben. El ego necesita certezas. La presencia se siente cómoda en el no saber, y desde ahí, curiosamente, surge una inteligencia más profunda. Mientras escuchas, nota cómo el cuerpo responde cuando sueltas la necesidad de defenderte mentalmente. Tal vez los hombros se aflojen, la respiración se vuelva más amplia, el rostro se relaja. El cuerpo siempre vive en el ahora. Por eso, reconectar con él es una de las puertas más directas a la presencia. Eckhart suele decir que no estás aquí para salvar al ego, sino para trascenderlo, no para destruirlo, sino para verlo con claridad. Y cada vez que eliges la presencia en lugar de la reacción, algo en ti madura, no de una forma ruidosa, sino silenciosa y estable. Permanece atento a esto en tu vida diaria, no como una tarea, sino como una exploración, porque cuanto más reconoces estos movimientos internos, más natural se vuelve vivir sin tanta carga, y lo que antes parecía una lucha constante, empieza a sentirse como un fluir más simple, más honesto, más en paz. Hay un punto en el que comienzas a notar que la búsqueda se vuelve más silenciosa.
Ya no estás tan enfocado en llegar a un estado especial, en sentir algo extraordinario o en cambiarte a ti mismo a toda costa. Eckhart Tolle dice que este es un signo de madurez en la conciencia, cuando te das cuenta de que lo que buscabas nunca estuvo en el futuro, sino aquí, esperando ser reconocido. La mente, sin embargo, no se rinde fácilmente. Puede aparecer una voz sutil que diga, esto no es suficiente, debería estar sintiendo más, otros parecen más avanzados que yo. Esa comparación es una de las formas favoritas del ego para recuperar el control. Pero cuando la notas sin creerla, pierde su poder. La comparación solo existe en el pensamiento. En la presencia no hay con quién compararse. Eckhart señala algo muy revelador. El sufrimiento no siempre viene de grandes dramas. Muchas veces nace de la insatisfacción constante con lo que es, de esa sensación de que algo falta, incluso cuando aparentemente todo está bien. Esa sensación es la firma del ego. La presencia, en cambio, no busca completarse, se reconoce como completa en sí misma. Tal vez empieces a notar momentos muy simples que antes pasaban desapercibidos. El sonido del ambiente, la sensación del aire al respirar, el peso del cuerpo al estar sentado. Nada espectacular, pero profundamente real. Eckhart llama esto habitar el cuerpo interior. Cuando llevas la atención al cuerpo, la mente pierde protagonismo y la conciencia se enraiza en el ahora. Este cambio tiene consecuencias prácticas. Las decisiones ya no se toman solo desde el miedo o la urgencia. Hay más espacio para sentir, para escuchar una intuición más profunda. No es magia, es claridad. Cuando no estás atrapado en el ruido mental, ves con mayor nitidez lo que realmente importa. Puede que también notes que ciertas cosas dejan de interesarte como antes. Dramas innecesarios, discusiones repetitivas, preocupaciones que no llevan a nada. No porque te vuelvas frío, sino porque ya no te alimentan internamente. Eckhart explica que la conciencia busca verdad y presencia, no un estímulo constante. Aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto menos persigas la felicidad, más natural se vuelve una sensación de bienestar. No una alegría explosiva, sino una tranquilidad profunda que no depende de que el día sea perfecto. Esa tranquilidad es el trasfondo de la vida cuando el ego deja de ocupar todo el espacio. Mientras escuchas estas palabras, puede que haya momentos de silencio entre frases. No intentes llenarlos, permite que estén ahí. El silencio no es ausencia de contenido, es presencia sin forma. Eckhart dice que el silencio es el lenguaje del ser, y cuanto más cómodo te sientes con él, más alineado estás con tu verdadera naturaleza. No hay prisa en este proceso, no hay metas que alcanzar. Cada instante de presencia ya es completo, y al reconocer esto, algo muy profundo se relaja dentro de ti, como si por fin en mucho tiempo dejaras de correr y simplemente te permitieras estar. Llega un momento en el que empiezas a ver con más claridad cómo el pasado ya no tiene el mismo peso. Los recuerdos siguen ahí, pero ya no te arrastran con la misma fuerza. Eckhart Tolle explica que el pasado solo tiene poder cuando lo reactivas en el presente a través del pensamiento y la emoción. Sin esa identificación, el pasado se vuelve lo que realmente es, una memoria, no una identidad. Muchas personas creen que necesitan resolver completamente su historia para estar en paz, analizarla, entenderla, explicarla una y otra vez. Y aunque cierto grado de comprensión puede ser útil, Tolle señala algo esencial. No te liberas del pasado revisándolo sin fin, sino estando plenamente presente ahora. La luz de la conciencia disuelve más que cualquier análisis. Tal vez empieces a notar que ciertos recuerdos aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Antes esos mismos recuerdos podían provocar una reacción emocional intensa. Ahora pasan como nubes. No porque los reprimas, sino porque ya no los alimentas con atención inconsciente. Y en esa no alimentación, algo se sana de forma natural.
Aquí entra una idea muy profunda de Eckhart, el cuerpo del dolor. Esa acumulación de emociones no resueltas que se activa en determinadas situaciones. Cuando estás inconsciente, el cuerpo del dolor toma el control y reacciona por ti. Pero cuando hay presencia, puedes sentir esa energía sin convertirla en una historia, y al hacerlo, pierde fuerza. Quizá ahora mismo puedas notar alguna sensación física mientras escuchas, una tensión leve, una incomodidad o simplemente una energía neutra. No la etiquetes, no intentes cambiarla, solo obsérvala. Esa observación ya es conciencia, y la conciencia es el espacio en el que el cuerpo del dolor se disuelve poco a poco. Eckhart dice que muchas discusiones no son realmente entre personas, sino entre cuerpos del dolor. Dos heridas reaccionando, dos historias defendiéndose. Cuando lo ves así, aparece la compasión. No una compasión sentimental, sino una comprensión profunda de que el sufrimiento humano nace de la inconsciencia. Con más presencia también cambia tu relación con el tiempo. Ya no estás tan atrapado en el antes y después. Hay más momentos de estar plenamente aquí, incluso en tareas simples. Y esos momentos, aunque parezcan ordinarios, tienen una cualidad especial. Se sienten completos. Puede que descubras que no necesitas borrar tu pasado para vivir con ligereza. Solo necesitas no vivir desde él. La vida ocurre ahora. Y cuanto más anclado estás en este instante, menos control tiene la historia sobre ti. Permanece atento a esto en tu experiencia diaria, no como un esfuerzo constante, sino como un recordar suave. Cada vez que vuelves al presente, algo viejo pierde fuerza y algo nuevo se abre. No de forma dramática, sino silenciosa, como un alivio que se instala poco a poco en lo más profundo de ti. Empiezas a notar que incluso el silencio entre pensamientos se vuelve más familiar. Antes, esos espacios pasaban desapercibidos. Ahora, se sienten casi como un refugio. Eckhart Tolle habla de este reconocimiento como un cambio profundo de identidad. Ya no te defines principalmente por lo que piensas, sino por la conciencia que observa el pensar. La mente puede reaccionar a esto con cierta incomodidad. Puede aparecer una sensación de vacío, como si algo faltara. Para el ego, el silencio es amenazante porque en él no puede sostener su historia. Pero si no huyes de ese silencio, descubres algo inesperado. No está vacío, está lleno de presencia, de vida tranquila, de una inteligencia que no hace ruido. Tal vez empieces a notar que ya no necesitas llenar cada momento con estímulos, no buscas el teléfono con la misma urgencia, no necesitas distraerte constantemente, no porque te obligues, sino porque hay una satisfacción sutil en simplemente estar. Eckhart explica que cuando conectas con el ser, la adicción al hacer pierde fuerza. Esto tiene un impacto directo en tu día a día. Las acciones se vuelven más simples, más alineadas. No haces las cosas para huir de ti mismo, sino como una expresión natural del momento. Incluso el descanso se vuelve más profundo, porque no está cargado de culpa ni de inquietud mental. Aquí aparece otra comprensión clave. No necesitas proteger la presencia. No se pierde fácilmente. Cada vez que te das cuenta de que estabas distraído, ya has vuelto. Ese darse cuenta es presencia. Eckhart insiste en esto para evitar una trampa común, creer que has fallado por haberte distraído. En realidad, el reconocimiento de la distracción es el despertar. Quizá empieces a sentir una mayor sensibilidad hacia la vida, no en forma de fragilidad, sino de apertura. Los sonidos, las miradas, los pequeños gestos se perciben con más claridad. No porque sean más intensos, sino porque tú estás más aquí. La vida no cambia, cambia la forma en que la experimentas. Eckhart suele decir que la verdadera espiritualidad no te aleja del mundo, sino que te permite estar en él sin perderte. Sigues participando, trabajando, relacionándote, pero algo esencial ya no se ve afectado por el caos externo. Hay una estabilidad silenciosa que permanece. Mientras escuchas, deja que las palabras apunten más allá de sí mismas.
No te quedes solo con el significado. Siente el espacio desde el que se escuchan. Ese espacio no necesita ser mejorado ni comprendido, solo reconocido. Quédate con esta sensación de familiaridad con el silencio, no como algo especial, sino como algo natural. Porque cuanto más reconoces este trasfondo silencioso, más claro se vuelve que nunca estuvo ausente. Siempre estuvo aquí, esperando a que dejaras de buscarlo fuera. Hay un momento en el que empiezas a confiar más en la quietud que en el ruido. Antes, el pensamiento parecía imprescindible para todo. Decidir, protegerte, anticipar. Ahora, sin desaparecer, pierde su papel central. Eckhart Tolle describe este cambio como pasar de vivir desde la mente a vivir desde el ser. No porque la mente sea mala, sino porque deja de ocupar un lugar que nunca le correspondió. Quizá notes que ante ciertas situaciones no surge de inmediato una respuesta mental. Hay una pausa, un espacio, y desde ese espacio la acción aparece de forma más clara, menos reactiva. No es lentitud, es precisión. La presencia no te vuelve pasivo, te vuelve más exacto. Eckhart explica que la verdadera inteligencia no siempre habla en forma de pensamientos largos. A veces se manifiesta como una sensación clara de sí o no, como una intuición tranquila que no necesita justificarse. Cuando estás presente, aprendes a escuchar ese nivel más profundo sin imponerle una narrativa mental. También cambia la forma en que te relacionas con la incertidumbre. Antes, no saber generaba ansiedad. Ahora hay una mayor tolerancia al no saber, incluso una apertura. El ego necesita control. La presencia confía en la vida tal como se despliega en este instante. Y esa confianza reduce una enorme cantidad de tensión interna. Puede que empieces a notar que los problemas no desaparecen, pero pesan menos. Siguen existiendo tareas, decisiones, responsabilidades. La diferencia es que ya no se convierten automáticamente en una carga psicológica. Eckhart señala que muchos problemas solo existen en el pensamiento. En el ahora, normalmente hay una situación simple a la que responder. Observa cómo, al estar más presente, también surge una mayor honestidad contigo mismo. Ya no necesitas justificar tanto tus emociones ni ocultarlas. Puedes reconocer cansancio, miedo o tristeza sin construir una identidad alrededor de ellos. Esto no te debilita, te vuelve más real. Mientras escuchas, puede que haya momentos en los que las palabras casi se disuelven y solo queda una sensación de estar. Eso es exactamente a lo que apuntan. Eckhart insiste en que las enseñanzas no son para acumular conceptos, sino para señalar una experiencia directa. La presencia no es algo que se mantiene con esfuerzo, es más bien lo que queda cuando dejas de resistirte a este momento. Cada vez que permites que la hora sea como es, incluso si no te gusta, te alineas con una fuerza más profunda que la mente. Permanece con esta confianza silenciosa, no como una creencia, sino como una experiencia viva. Porque cuanto más te apoyes en ella, menos dependes del ruido mental para sentirte seguro. Y en esa seguridad sin forma, la vida empieza a sentirse más fluida, más coherente, más en casa. En este punto, puedes empezar a notar que la presión por lograr algo disminuye. Antes, cada instante parecía necesitar ser utilizado, cada pensamiento analizado, cada emoción controlada. Eckhart Tolle dice que esa urgencia es la voz del ego, que siempre busca más, que nunca se siente suficiente. La presencia, en cambio, no necesita demostrar nada, solo es. Tal vez descubras que al no aferrarte a resultados, surge una espontaneidad inesperada. No se trata de actuar sin responsabilidad, sino de moverse desde un lugar más libre, donde las decisiones ya no son reacciones automáticas ni intentos de autoafirmación. Esa libertad silenciosa es una de las cualidades más profundas de la conciencia despierta. Eckhart comparte que el ser humano tiende a identificar su valor con la actividad constante, con la apariencia de eficacia. Pero cuando observas tu vida desde la conciencia, descubres que el valor verdadero no está en lo que haces, sino en quién eres mientras haces. Ese quién eres no depende de circunstancias externas ni de logros visibles.
Ahora, nota cómo tu relación con el tiempo puede empezar a cambiar. No significa que dejes de planificar o cumplir con responsabilidades, sino que cada acción se vive con más presencia. Cada instante se aprecia por lo que es, no por lo que podría ser o debería ser. El pasado y el futuro pierden su tiranía y el ahora se vuelve un espacio rico y completo. Una de las enseñanzas más profundas de Tolle es que la resistencia es la raíz del sufrimiento. Cada vez que dices, esto no debería estar pasando, alimentas conflicto interno. La aceptación no significa resignación, significa ver la realidad sin la interferencia del juicio constante. Desde esa aceptación surge la claridad y la energía necesaria para actuar con efectividad. Quizá notes que tus emociones ya no te controlan de la misma manera. Tristeza, enojo o ansiedad pueden seguir apareciendo, pero ahora las observas con cierta distancia. No eres la emoción, eres el espacio donde aparece. Y esa distancia crea libertad. La emoción puede existir sin dictarte automáticamente cómo sentir o qué hacer. Mientras escuchas, puede que percibas una especie de quietud interna que antes pasaba desapercibida. No es una emoción intensa, sino una calma de fondo. Eckhart describe esta calma como la esencia de la presencia. No depende de lo que ocurra alrededor, no necesita justificación, simplemente es. Y cada vez que te conectas con ella, tu vida se alinea de manera más auténtica. Quédate con esta sensación de observar sin aferrarte, sin necesidad de entenderlo todo, sin urgencia de transformarlo todo, solo presencia. Cada vez que vuelves aquí, aunque sea por un instante, algo se reorganiza en tu interior. Y lentamente, muy lentamente, empiezas a vivir desde un lugar más profundo, más sereno, más real. Hay un instante en el que comprendes que no necesitas más pruebas de que estás despierto. No hay señales externas que confirmen tu estado. Todo ocurre en silencio dentro de ti. Eckhart Tolle lo explica claramente. La conciencia no depende de circunstancias. No es un logro, no se acumula, no se posee, solo se reconoce. Tal vez notes que las preocupaciones pierden fuerza. No desaparecen mágicamente, pero su intensidad disminuye porque ya no estás completamente identificado con ellas. Antes, un pensamiento repetitivo podía arrastrarte durante horas e incluso días. Ahora, lo observas y al hacerlo, se transforma en algo mucho menos dominante. Esa transformación no requiere esfuerzo, solo presencia. Eckhart habla de un punto crucial. La vida no te ocurre a ti como una serie de problemas que resolver, sino como una oportunidad constante para estar consciente. Cada desafío, cada conflicto, cada alegría y cada pérdida se convierte en un espejo de tu nivel de presencia. Lo que antes parecía caos, ahora puede ser visto con una distancia serena. Quizá empieces a notar un patrón en tus relaciones. Las reacciones automáticas ya no surgen con la misma fuerza. Antes, una palabra o gesto podía disparar defensas, enojo o culpa. Ahora, incluso si algo te incomoda, hay espacio para responder con claridad. La acción deja de ser impulsiva y se vuelve más consciente. Otro punto profundo que Tolle enfatiza es la relación con la identidad. No eres tu historia, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Todo esto aparece y desaparece dentro de ti, pero tú permaneces como conciencia. Reconocer esto no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia directa. Cuando lo haces, el miedo, la ansiedad y la tensión empiezan a ceder. Mientras escuchas estas palabras, observa cómo tu respiración se vuelve un ancla silenciosa. Cada inhalación y exhalación te recuerda que el ahora siempre está aquí. Eckhart dice que la vida se vive plenamente solo en el presente, no en la acumulación de recuerdos ni en la anticipación del futuro. Cada momento es completo en sí mismo, si te permites percibirlo. Finalmente, nota la sutileza de este cambio. No es espectacular ni dramático, pero es profundo. Una ligera apertura en la conciencia, un espacio de quietud que se hace más evidente con cada instante de presencia. Esta es la esencia de la transformación que Tolle enseña. Silenciosa, íntima, pero radical en su efecto sobre cómo experimentas la vida. Quédate con esto un momento. No necesitas hacer nada más. Simplemente observa.
Siente y reconoce que este espacio de presencia siempre ha estado ahí, esperando a que te dieras cuenta. Ahora llegamos al punto en que todo empieza a conectarse. Cada instante de presencia, cada pausa consciente, cada observación de tus pensamientos y emociones ha estado preparando esto, el reconocimiento de que no hay nada que arreglar, nada que alcanzar, nada que ganar. Eckhart Tolle lo dice con claridad. El despertar no es un evento extraordinario, sino la realización de lo que siempre ha estado aquí, justo debajo del ruido de la mente. Quizá sientas una ligereza extraña, una sensación de espacio dentro de ti que antes parecía imposible. Esa es la esencia del ser, la conciencia que siempre ha existido, observando todo sin perderse en ello. No es una emoción pasajera, ni un estado temporal. Es el trasfondo de tu vida, disponible en cada instante, esperando a que simplemente lo reconozcas. Ahora puedes ver con claridad algo fundamental. El sufrimiento no viene de la vida misma, sino de la resistencia a lo que ya es. Cada vez que dices, esto no debería estar pasando, el ego se fortalece y la mente genera conflictos internos. La verdadera libertad surge al dejar de luchar mentalmente contra el momento presente, al permitir que la vida sea tal como es y al actuar desde la claridad que eso genera. Eckhart Tolle comparte que este despertar transforma incluso las cosas más pequeñas, la forma en que respiras, la manera en que escuchas, la manera en que caminas, hablas y miras a los demás. Cada instante, por simple que parezca, se convierte en una oportunidad de estar más plenamente vivo, más consciente, más en paz. Y cuanto más reconoces la presencia, más evidente se vuelve que siempre estuvo ahí, incluso cuando la mente te hacía creer lo contrario. Finalmente, recuerda esto, no hay un punto final al despertar. No es un logro que se marque con una fecha ni un estado que se mantiene para siempre. Es un proceso continuo de reconocer, una y otra vez, que tú eres la conciencia en la que todo aparece. Cada vez que vuelves a la hora, aunque solo sea por un instante, estás alineado con tu verdadera naturaleza. Y esa alineación, silenciosa y profunda, transforma la vida de una manera que las palabras apenas pueden tocar. Quédate con esta verdad. Todo lo que necesitas ya está aquí, en este momento. No en el pasado, no en el futuro, sino ahora. Y en ese ahora, la vida se revela en su forma más auténtica, más serena y más real. Este instante, tal como es suficiente.